Universidad Gino de Audio de la Semana. El mejor momento es cuando tú tomas la decisión. Enrique Ventura, Imperial Diamante del Gino de Group. Yo nací, crecí en la zona leste de Sao Paulo. Mi papá es empleado público, asistente social. Mi mamá, ella tiene un salón de belleza en casa y yo tengo otros dos hermanos. Entonces mi mamá tuvo que hacer el salón de belleza para poder complementar el ingreso y ayudar a mi papá. Y yo como todo joven, como todo jovencito, todo niño tenía sueños muy grandes y mi sueño de hecho era ser un jugador de fútbol. Llegué a jugar en algunos clubes aquí de Sao Paulo, del estado de Sao Paulo. Uno de ellos fue el Santo André, en el que tuve la oportunidad de jugar con personas que se convirtieron de hecho profesionales y multimillonarios inclusive. Soy de la misma categoría que Neymar, Lucas Moura, para las personas que les gusta el fútbol. Yo llegué a enfrentarlos a ellos algunas veces en la categoría de base y con 17 años yo pensé que ya estaba viejo, sin club en la época. Yo no sabía si de hecho yo podría ser jugador. Comencé a dudar un poco eso y con 18 años tenemos la famosa Copa Sao Paulo, que es como si fuera una vitrina. Yo dije, voy a perder esa vitrina, entonces para mí acabó. Fue en ese momento en que yo aprendí algo fundamental, creo que una cosa importante que tú necesitas aprender para tu vida, que es: solo hay dos maneras de tú no lograr llegar al resultado, solo hay dos maneras de tú no realizar lo que tú quieres. La primera es no comenzando. Entonces no hay como tú saber los resultados que vas a obtener de algo que tú no comienzas. Tú te equivocas todos los disparos que tú no das. No hay como tú saber, yo voy a darle al blanco y será que va a ser, solo lo vas a saber buscando hacerlo. Tú solo lo vas a saber haciéndolo. Y yo lo hice. Yo fui, de hecho, entrené y jugué por 13 años, solo que yo aprendí de la segunda manera. Yo percibí que la segunda manera de tú no realizar las cosas es tú desistiendo antes de llegar. Bueno, tú podrías haber sido Enrique. Podría. Pero ¿por qué no lo fuiste? Porque yo desistí, así de sencillo. Yo puedo colocar la culpa en el fútbol, decir que es una mafia, decir que tú tienes que tener quien te indica, decir que es un juego muy empresarial, de hecho lo es. Pero eso sería una historia para yo victimizarme y decirme que yo no fui jugador por eso. Entonces asumo toda la responsabilidad de no haber realizado ese gran sueño porque yo desistí. Y solo lo fui a entender con el tiempo y con 17 años yo no sabía qué hacer y mi mamá me empujó, me dijo, hijo, tienes que estudiar. Yo fui creado con aquella mentalidad de tradicional que yo creo que la mayoría fue. Hijo, ve al colegio, saca buenas notas, entra a una universidad, saca buenas notas, entra en un buen empleo, después haz una maestría, una postgraduación para que un día tú logres llegar a un buen cargo, para tú poder tener una jubilación, para que si Dios quiere, tú puedas disfrutar de aquello que tú tanto construiste y trabajaste. Un día, tal vez tú puedas jubilarte. Entonces fui enseñado así con 17 años. Fui y finalicé el juego del fútbol. Yo estaba finalizando ese sueño y mi mamá me empujó a estudiar en una escuela técnica. Yo estudié en una aquí en la zona este de Sao Paulo, que es en la región de San Mateos. Y yo fui a hacer la prueba. Me dijo, ve y la hazla. Yo dije, mamá, pero no estoy estudiando, no voy a pasar. Ella me dijo, tú vas a hacerlo y listo. Dije, ok. Yo fui forzado, fue una decisión forzada, pero fue una decisión que cambió mi vida porque yo hice el examen y pasé. Entonces, yo quiero que tú de la conferencia entiendas que existen personas hoy, tus mentores tal vez, las personas que te están orientando dentro de este negocio, que tal vez, muy probablemente, ellos creen más en ti y en tu potencial que tú mismo. Si tú estás llorando, que no tengo esto, no tengo aquello, me falta esto, me falta aquello, y él dice, hazlo, ve enfrente que va a funcionar, va a suceder. Entonces mi mamá me enseñó eso, hazlo porque tú nunca vas a saber el resultado si tú no lo haces. Hice el colegio técnico, me gradué en el colegio técnico, mi primer trabajo tradicional sin registro, en, sin registrado, fue como mesero, fui un mesero un año porque yo estudiaba en la mañana y en la tarde para ganarme 50 por día para poder pagar la crispeta del cine y el helado porque yo comencé a tener una novia. Y ya soy casado hoy, estoy hace algunos años junto con mi esposa. Aquel fue mi primer trabajo y
fue una parte fundamental en mi vida cuando yo tenía 19 años, antes de conocer el marketing de red, antes de conocer el emprendimiento. Hasta entonces yo veía dos posibilidades de poder ganar dinero. O voy a ser empleado, o yo puedo ser un empresario. Solo que yo no vengo de una familia de empresarios, entonces no tenía ninguna referencia en mi familia, algo así como el tío tal, fulano de tal, era familia, y fue, lo logró y lo hizo, para yo decir, pero poder ir y decirle, ¿cómo fue que lo hiciste? Entonces para mí o era ser empleado o empresario, y como yo no conocía ningún empresario próximo, dije, bueno, creo que voy a tener que ser empleado realmente, y un amigo mío me llamó para trabajar con él, con tiendas virtuales en el 2011. Yo pasé un año trabajando con él, solo que él no tenía dinero, estaba comenzando la empresa, no tenía dinero para pagar. Él me dijo, hermano, yo no puedo pagarte salario, te puedo pagar comisiones. Y como yo era muy joven y aún vivía con mis papás, estaba ya en la universidad, pero tenía 100% de beca en la universidad, no porque yo era inteligente, pero porque era hijo del profesor. Mi papá, para complementar el ingreso, comenzó a dar clases en la noche y yo tuve 100% de beca en la Universidad de Guarulhos, que es cerca de Sao Paulo, aquí también. Y yo dije, ¿quieren saber algo? Voy a arriesgar. Yo era una persona muy tímida y él me colocó en la área comercial para poder hablar con personas, para poder conseguir clientes y hablar con empresarios. Y yo tuve que desbloquearme, en verdad. Yo fui a jugar en eso para poder aprender y relacionarme y hablar con personas. Y en resumen, en ese año aprendí mucho, porque yo sé que yo aprendí esa frase. Nunca sabemos esas frases de efecto, esas frases que giran la llave. Y de verdad, eso pasó. Y yo atribuyo esa frase a Nelson Mandela porque fue por él que yo la vi, pero yo no sé si de hecho esa frase es de él, que en la vida o tú ganas o tú aprendes. Y en aquel año del 2011 fue un año para yo aprender mucho, fue un año en que yo hablé con muchos empresarios, yo conocí empresarios que estaban comenzando, conocí empresarios que facturaban millones, yo conocí empresas que estaban en 10 metros cuadrados, conocí empresas que tenían una sede gigantesca, la sala de reuniones era enorme, y yo conocí cosas que yo no conocía y giró una llave en mi cabeza. ¿Por qué no ser un emprendedor? ¿Por qué voy a tener que trabajar 35 o 40 años para alguien para tener que vivir quebrado y tener 1% de posibilidad de poder tener independencia? Fue en aquel año que giró mi llave. Yo dije, bueno, yo necesito emprender y tengo que emprender. Ah, pero ¿cómo? No imagino cómo comenzar o qué hacer, no tengo dinero. Porque en aquel año de comisión yo gané el año entero 600 reales. Creo que está por nacer alguien que rompió mi récord en 12 meses ganarse 600 reales, o sea, 50 reales por mes, 10 dólares por mes. Y Enrique, ¿cómo tú vivías? Vivía con mis papás. Entonces era prácticamente el dinero que yo gastaba para poder tomar un bus y locomoverme. Y bueno, después de eso, ¿cómo giró esa llave de emprender? Y yo intenté montar una tienda virtual junto con mi hermano. Mi hermano ya tenía un cargo mejor. Y yo le dije, estoy con una idea de vender ropa por internet. ¿Y qué crees? A él le gustó la idea, me dijo, vamos enfrente. Nosotros decidimos importar algunas ropas. Invertimos 8.000 reales. En verdad mi hermano invirtió porque yo no tenía dinero. Él invirtió 8.000 reales, importamos esas ropas. Solo que no entendíamos nada de moda, nosotros entendíamos poco aún de comercio electrónico, de marketing, y nosotros hasta hoy, la tienda está allá, si tú entras a Facebook, está, aguarden, esperen. Nosotros acabamos donando la ropa, regalando a las personas, y fue la primera vez que nosotros intentamos emprender sin ninguna experiencia, pero como les dije, en la vida tú ganas o aprendes. Y ahí mi papá me dijo lo siguiente, hijo, ve a trabajar de verdad como mesero, trabajar con un amigo, ganar dinero. Deja ese sueño para después. Y yo fui. Y yo entré al Banco Bradesco, que fue mi único registro registrado. Trabajé atendiendo el teléfono en telemarketing y 8 meses después fui promovido. Y seguí un año y 10 meses hasta que en el 2013 yo conocí
lo que sería el marketing de relacionamiento. ¿Qué sería el marketing de red? Eso, la mitad del año, yo conocí una pirámide financiera, creo que las personas ya escucharon hablar, y yo conocí esa pirámide. Entonces, comencé de la manera equivocada. Pero equivocado o correcto depende de lo que viene después. Yo ganaba 1.900 reales en el banco, pero como yo tenía ese negocio esa cosa de emprender, yo decía, yo quiero tener una empresa, yo quiero hacer algo, quiero hacer un negocio. Yo comencé a juntar 1.000 reales por mes y ahí junté, en un periodo de más de un año, junté casi 15.000 reales e invertí todo en aquel negocio y en un mes perdí todo. Pero en la vida o tú ganas o tú aprendes. Nunca se sabe lo que viene después, solo que en ese momento yo podría haberme puesto bravo porque la pirámide financiera no es nada más que un negocio financiero que intenta enmascararse en nuestro modelo de negocio, que es el marketing de red, que es un negocio legítimo, el negocio del siglo XXI, pero nosotros sabemos que el ser humano es creativo. Entonces, el ser humano es tan creativo que para cosas malas inventan muchas cosas. Yo tuve contacto con algunas personas en aquel negocio y 3 meses, 4 meses después, esas personas se fueron a una empresa de marketing de red, me invitaron a mi hermano también y es donde comienza nuestra historia dentro del marketing de relacionamiento. Yo estudié administración, soy graduado en administración de empresas también y tú aprendes en la administración, tú siempre aprendes más o menos a gerenciar una empresa, cómo funciona una empresa. Y yo comencé a estudiar sobre eso, comencé a estudiar sobre el modelo de franquicias, comencé a estudiar sobre otros tipos de negocios, sobre montar una propia marca. Comencé a estudiar varias cosas y yo comencé a percibir qué es lo que yo necesitaría para poder construir un negocio. Para comenzar un negocio de serio con el marketing de red, cuando él aparece para mí. Yo vi, dije, hermano, yo puedo comenzar en paralelo, no necesito dejar el banco, no necesito abandonar mi universidad, no necesito tener experiencia con ventas, no tengo que tener experiencia con marketing, yo puedo construir un negocio millonario los próximos 5 o 10 años sin tener un solo empleado, sin tener que correr riesgos como los corre un empresario. Sabemos que el 80% de los empresarios en Brasil quiebran en un periodo de 2 a 5 años, la mitad probablemente en el primer año, porque no hay administración, involucra cosa personal con cosa de negocio, la persona no tiene experiencia y tú no eres enseñado en el colegio en esos 11 años de estudio, nunca te enseñan tampoco en la universidad a emprender. Tú eres enseñado a qué hacer un empleado, tú vas a emprender y toda la teoría, puedes hacer cursos de los que tú quieras, toda teoría en la práctica no funciona. En la práctica la teoría es otra, entonces comencé a ver que en el marketing de red yo no tenía riesgos. Yo comenzaba de cero si yo tendría personas que tenían un resultado mayor que el mío para yo poder seguir. Y cuando yo participé de las primeras reuniones, cada uno, habían reuniones grandes y no habían reuniones grandes, eran pequeñas como caseras. Y una persona de ellas tenía una Evoque. Miren qué gracioso. Yo no sabía en el 2013, de verdad, yo no sabía que era Evoque. Yo no había nunca montado en un tipo de esos de carro, pero vi un carro muy loco y dije, Dios mío, ¿qué carro es ese? Hermano, yo creo que todo mundo cuando comienza, bueno, a mí me gustó la idea, yo no sabía cómo llegar, es obvio. Yo veía personas que tenían resultados que no estaba cerca de lo que el liderazgo del grupo Gino tiene, cerca del resultado de un Lucas Battistoni, Imperial Elite, de un Imperial. Eran personas que estaban ganando 20, 30 mil. Que aquí en Ginodé hay más de 1.000 personas que alcanzaron ese nivel, pero allí habían 5 que habían llegado. Entonces yo veía y decía, hermano, ¿será? Yo tenía mis dudas, normal como todo mundo. ¿Será que yo voy a poder llegar? ¿Será que yo voy a poder tener ese equipo? Porque tú ves tu realidad. Y la mayoría de las personas, ellas, las que no construyen, ven el futuro basado en la realidad que ya tienen. Y es la peor tontería que puede hacer es ver la realidad, porque la realidad normalmente es escasez, falta de dinero, es un momento de dificultad. Entonces, si tú vas a basarte por aquello que tú ganas o que tú tienes para tu futuro, para proyectar tu futuro,
hermano, vas a bloquearte. Entonces comencé de hecho a volver a ser niño. Porque el niño, yo volví a ser niño porque si tú le preguntas a un niño, él dice que él va a hacer todo. Tú te ríes de un niño, pero tú dices, ay, pobrecito, va a hacer esto, va a hacer aquello. Solo que las mayores cosas del mundo, si tú ves hoy algo que no damos valor, un avión, lo vemos pasar y decimos un avión. Es solo un avión hace 100 años. La persona veía y decía, ¿qué es eso? Es alienígena, qué cosa loca, yo nunca vi algo así. Pero alguien fue y tuvo que soñar en aquello. Entonces, por eso es que el sueño es la parte principal. Solo que mis dificultades fueron varias de una construcción de un negocio normal, común, como dificultad de hablar con personas. Una persona muy tímida, yo no quería, yo pensaba que vender, yo tenía un preconcepto contra ventas y yo decía, no, vender, yo pensaba lo siguiente, o es una persona llamando por teléfono cansona queriendo venderte algo, o es ese vendedor de tienda de centro comercial que tú pedías un tenis, tú pedías una ropa, y él traía todas del almacén, menos la que tú pediste, porque la que tú pediste está en falta. No hay el color, y él quería empujarte otras cosas. Entonces tenía un mega preconcepto con eso. Yo tenía varias creencias limitantes. Yo tenía sueños altos, pero tenía varias creencias limitantes y ahí yo comencé a entender que si yo no rompiera o si yo no resignificase las creencias que yo tenía, yo no iría a construir porque el Enrique que era de aquel momento del 2013, el Enrique de aquel momento no era capaz de tener el resultado del Enrique de hoy, del 2020. De Imperial Diamante, casi 2 millones de reales en ganancias. Entonces yo entendí que hacía parte de un proceso. Ahí yo tuve, como les dije, dificultad de tiempo en el comienzo. Después tuve miedo de tener que renunciar, salir de mi empleo, porque yo tenía que enfocarme 100% en la construcción de mi negocio, pero yo tenía miedo porque hasta entonces era algo incierto. Y la empresa que yo me había asociado era una empresa muy joven, no era una empresa de 2 billones en facturamiento, no era una empresa que era reconocida, no era una empresa que tenía centenas de personas con resultados, miles de diamantes. El sistema, la importancia que damos al sistema es proporcional a la creencia que nosotros tenemos en aquello que estamos haciendo. Cuando nosotros tenemos creencia en algo que realmente, cuando yo estoy hablando de creencia, yo estoy hablando realmente de ser un nivel a más que creer. Yo recuerdo una historia que decía lo siguiente, había una región que tenía una seca, una sequía, hacía muchos años en una región y ya se había perdido toda plantación de aquellas personas, el ganado estaba muriendo también y las personas estaban sin alternativas. Y llegó un religioso en aquel momento y él dijo lo siguiente. Comenzó a golpear de puerta en puerta y a decir, ¿tú crees que puede llover? ¿Tú crees que va a llover, que vamos a salir de esto? Y las personas con fe comenzaron a decir, sí, yo creo, yo creo. Y él comenzó a hablar con esas personas y decir lo siguiente, ok, un día, tal día, vamos a reunirnos todos juntos y vamos allá y realmente solo quien cree que va a llover va a estar allá y va a llover. Y llegó el determinado día, el tan esperado día, todas las personas estaban allí. Ahí el religioso tomó la palabra y él comenzó a hablar con las personas, se hizo una pregunta. Él dijo, ¿quién cree que va a llover? Y todas las personas levantaron la mano y dijo, entonces todo mundo que cree que va a llover levante su guardalluvias. Y nadie lo había llevado, solo él había llevado su guardalluvias. Entonces si tú crees que algo va a pasar, ¿por qué no te preparaste para aquello? Entonces creo que es la cuestión del sistema está conectada a la creencia que tú tienes, a la creencia que tú tienes en el negocio, a la creencia que tú tienes en ti y la visión de futuro. La creencia de merecimiento de que tú mereces vivir una vida extraordinaria, porque si tú tienes creencias, si tú crees fielmente en eso, tú das prioridad a eso. Entonces yo desde el momento en que pisé en el marketing de relacionamiento, yo comencé a entender, yo entendí que el Enrique de aquel momento no estaba preparado para tener, entonces yo tenía que prepararme, yo tenía que desarrollarme, entonces desde el momento, desde el inicio nunca negocié, yo estaba en todo, yo quería saber todo, yo realmente era una persona curiosa. Yo digo a las personas lo siguiente, hermano, si tú pudieras
resumir a Enrique en una palabra, en cómo tú llegaste al resultado que tú tienes hoy, hermano, yo diría curiosidad. ¿Pero en qué sentido, Enrique? Yo volví a ser curioso, así como un niño. Yo estaba con hambre. ¿Sabes cuando tú estás con hambre? Tú comienzas a buscar las cosas. Yo estaba con hambre de hacer con que sucediera y de aprender. Y yo comencé a buscar ese tipo de informaciones. Entonces imagínate un niño para que las personas entiendan. Imagínate esto, un lapicero. Un niño, tú tomas un niño de un año, él no sabe que esto es un lapicero, ¿ok? Entonces él no sabe. ¿Qué es lo que él ve? Él ve un objeto y el niño es curioso, él quiere saber todo, él quiere saber todo, quiere tomar todo. En la curiosidad él toma. Entonces en ese movimiento de tomar, yo acostumbro a decir lo siguiente, es el movimiento de tú escuchar los audios, leer los libros, participar de las live, de los eventos, de las mentorías, de todo lo que tenga información. Ten curiosidad de hecho de conocer aquello que tú estás haciendo para tú desarrollar las habilidades necesarias para que tú puedas llegar. Y ten también otro nivel de curiosidad como el niño lo tiene, que es el de experimentar. El niño cuando toma un objeto ya se lo lleva a la boca porque para él es la manera de él experimentar. Entonces tiene curiosidad de tomar y de llevarla a su boca para experimentar aquello. ¿Qué es eso lo que estoy yo teniendo en las manos? Tú tienes que tener curiosidad para aprender, para buscar las informaciones, para conectarte al sistema educativo. Pero también la segunda curiosidad, que es la de experimentar. Si Marcelo, Rodrigo, que me dicen aquí, me dicen que yo tengo que hacer una lista, que tengo que contactar, que hacer reuniones, las actividades generadoras de renta, yo voy a poner en práctica. Él no me dijo eso a mí, yo voy a experimentar yo mismo. Si él está diciendo que funciona, él tiene más resultados, entonces yo voy a hacerlo. Recuerdan que yo les dije al inicio, confía en las personas correctas, entonces yo comencé a hacer esto para mí. Desde el inicio, como la empresa en que yo trabajé primero antes de Ginode no tenía sistema de entrenamiento. Teníamos que buscar, entonces buscábamos videos de líderes de multinivel por internet. Hoy, tú, líder que estás viendo y haces marketing en Ginode, no necesitas eso. Tienes la Universidad Ginode y tú tienes las conferencias de tu línea de auspicio, tienes los sistemas Gigante, Black Diamond, Z, el DNA, los sistemas homologados por la empresa que ya tienen el método, que ya tienen una cartilla que funciona hace más de 60 años, que son los 10 pasos, son los 8 pasos que aquí adaptamos para los 10 pasos, entonces ya existe un método que funciona. En nuestro caso tuvimos mucho que ir por intento y equívoco porque no había sistema, pero tú no necesitas dar cabezadas, por ejemplo, como nosotros las dimos en el pasado, porque ya existe un método que demoró y llevó más de 10.000 personas a diamante. No estoy hablando de 10, ni de 100, ni de 1000, estoy hablando de 10.000 personas que ya llegaron a alcanzar ese nivel. Ser pago como y tal otra historia por consistencia de ella, pero ya llegaron y tuvieron un sabor de llegar a ese título de hecho. Desde mi primer negocio yo siempre traté el negocio como un negocio. Yo entendí que esta era la herramienta para cambiar mi vida y cuando yo estoy diciendo de cambio de vida, no sé tú, pero yo lo llevé muy a serio. Muy a serio, entonces yo comencé a colocar, ¿de acuerdas que yo te hablé de creencias? Si tú crees, tú lo colocas como prioridad. Las personas solo colocan energía en aquello que es prioridad. Entonces tu familia es una prioridad. Tú colocas una energía. Tu creencia es religiosa, es una prioridad. Tú le pones energía. Si tu creencia, si tú tienes duda con relación al negocio, relación a ti, tú acabas no colocando eso como prioridad. ¿Entiendes? Y ahí, Enrique, pero yo no tengo aún esa creencia. ¿Cómo la desarrollo? De dos maneras. O tú desarrollas una creencia por un fuerte impacto emocional, o tú desarrollas la creencia por repetición. Yo creo que ya escucharon la frase, la repetición es la mamá del aprendizaje. Hecho es mejor que no hecho, entonces tú comienzas a conectarte, cambias el ambiente, comienzas a cambiar aquello que tú alimentas. Imagina tu cuerpo si tú solo comes McDonald's todos los días, ¿cómo va a ponerse? Colesterol alto, tú vas a ponerte gordito, vas a tener algo más de grasa y tener varios problemas. Entonces, hay personas que solo se alimentan de porquerías, hablando en relación a la mente, ¿entiendes? Entonces,
De la misma manera que tú alimentas tu cuerpo, tú tienes que alimentar tu mente con cosas positivas, con cosas de hecho que te van a traer ese resultado. Y aquí entra el poder del audio, del libro. Yo, Enrique, me conecté mucho con los audios. Porque en la época en que yo comencé, no sé si ustedes recuerdan la historia, pero yo hacía universidad y trabajaba. Entonces, quien vive aquí en Sao Paulo, creo que es todo el mundo o la mayoría vive aquí en Sao Paulo, sabe que es horario de pico. Tú tomar un bus o un metro, un tren en una estación movida en horario de pico. Yo no era un fan de lectura, no era una persona que era fan de lectura. Tuve que aprender a la fuerza a leer porque era necesario. Entonces comencé a entender que los ricos, las personas que tienen mentalidad próspera, hacen aquello que es necesario. Los pobres hacen aquello que les gusta, solo lo que les gusta. Ellos quieren hacer solo lo que les gusta porque la mayoría de las veces acaban haciendo lo que no les gusta. No les gusta levantarse temprano, no les gusta ganar poco, no les gusta trabajar a veces con personas con las que está trabajando y aún así lo hace, solo para pagar cuentas. Entonces yo comencé a adaptar ese significado. Entonces, ya que yo hago cosas que no me gustan, que es tomar 4 buses en el día, que es ganar apenas $1,200, voy a aprender a hacer algo que no me gusta también, que es la lectura. Pero para mí, yo me adapté más con los audios. ¿Por qué? Porque dentro de un trayecto de 2 horas y media que era para ir y 2 horas y media más para volver, yo no lograba leer todo. Hay personas que logran leer y colocan el libro arriba o abajo en el metro y en el bus, y yo no podía. Me daba dolor de cabeza y sueño. Entonces yo colocaba un audio e iba escuchando todos los días, 2 horas, a veces 4 horas de audios positivos todos los días. Y eso comenzó a transformar mi mentalidad. Y viene la frase que nosotros usamos aquí, que se vuelve un cliché inclusive para nosotros, que es: solo cabe en tu bolsillo lo que cabe en tu mente. Si tu mente es de este tamaño, tú nunca vas a tener un resultado mayor que aquello, porque tú solo tienes aquello que tú mereces, aquello que tú estás preparado para recibir, ¿entiendes? Entonces, básicamente mi contacto con el sistema es ese. Para mí el sistema es innegociable. Como eso es una prioridad, cambiar de vida es una prioridad para ti, hermano. El sistema tiene que ser innegociable. Ah, pero hay un barbecue, hay una fiesta y aquello. ¿Qué fue lo que hiciste? Yo aprendí con las personas que yo leí, las biografías que leí, con las personas que conviví, que tenían resultados, que yo tendría que hacer algunos sacrificios, que yo tenía que renunciar a algunos momentos para poder tener abundancia más adelante. Entonces, no es algo medio término. Hay personas que lo llevan al medio término y todo está bien. El marketing de redes es tan increíble que hay personas que lo llevan más o menos o término medio y no tienen resultado, $1,000 o $2,000, pero el resultado que yo buscaba, que era un gran resultado, no servía de nada hacerlo medio término. Yo tenía que hacer lo mejor de mí todos los días. Entonces fue lo que yo hice. Y yo creo que esas frases se hacen clichés porque yo aprendí con mis mentores, uno de mis mentores llamado Caio Loewen, que lo obvio es privilegio de los inteligentes. Entonces para mí existen cosas hoy que son muy obvias. ¿Por qué? Porque yo preparé mi mente, yo hago eso, digo eso todos los días y eso se convirtió en algo obvio. Pero es dentro de ese obvio que nosotros transformamos esa información en algo obvio que viene la gran transformación. En ese nuestro cambio, en nuestra transición, comenzamos a ver el mercado. Le dije, hermano, la herramienta es increíble, solo no encontramos aún la empresa correcta. Y ahí, como nosotros teníamos el preconcepto de Ginodé, nosotros comenzamos a ver empresas que en aquel momento surgían, pero eran más de lo mismo, todo promesa. Y ahí nosotros fuimos, no, pero esto es igual, hay otras, van a tener los mismos problemas, va a haber aquello y esto, y son empresas americanas, empresas consolidadas, pero que no veíamos como un gran negocio para crecer. Y ahí nosotros fuimos seleccionando y sobró la empresa que era Polishop, una empresa brasilera seria. Solo que nosotros veíamos que ella era multicanal, tiene la televisión, los almacenes, y no es eso. Y por falta de opción vimos hacia Ginodé. 2015 había cerrado en 800 millones, 2016 cierra 1.8. 1.8 billón, y ahí nosotros decimos no es posible. Hace un año nosotros dijimos que estaba saturada y ella dobló su facturamiento y nosotros quebrados, siendo que tuvimos la oportunidad en el pasado. Solo que
nos quedamos en un mixto de creencia, hermanos. ¿Será que 1.8 ya no es el techo? ¿Será que ella ya no se saturó realmente? Y por otro lado, nosotros vemos y decimos, hermano, no es posible. Nosotros estamos correctos y las personas allá están equivocadas. El negocio creciendo, alcanzando récords, se hizo la empresa que más creció en una década y tal. Y nosotros aquí chupando el dedo y debiendo. Entonces decidimos dejar el orgullo y el preconcepto de lado y llamar a Lucas. Lucas era imperial. En el 2015, el otro año, 3 estrellas. Nosotros lo vemos y decimos, hermano, él es. Nosotros necesitamos entender cuál es la visión que no logramos ver y encontrar una persona como él. Vamos a conversar con él. Y ahí nosotros llamamos a Lucas. Lucas estaba en vacaciones en enero en Jamaica con su familia. Y en la agenda, voy a llegar a Sao Paulo tal día. Le dijimos, Lucas, tenemos que tomar una decisión rápido. No podemos continuar más así. Queremos conversar contigo, nos sentamos con él nos muestra lo que está por detrás de todo el negocio de Ginodé, la historia, el porqué, la visión de futuro. Y nosotros tomamos la decisión. Solo que en enero entramos a Ginodé, debiendo, con un equipo que venía con nosotros, que creía en el modelo de negocios muy pequeño, para quien tuvo miles de cadastrados. Teníamos apenas 60 activos en el último mes de negocio que hicimos. Era una caída muy grande y tendríamos que enfrentar a nuestra familia, a nuestros amigos, los amigos que teníamos, de decir que nosotros cambiamos de nuevo. Porque las personas, si tú vas a un banco como el Bradesco y en 2 años te cambias al Itaú y en 2 años te cambias al Santander, y en 2 años te vas para el Banco Safra y tú muestras que tú creciste, las personas te van a aplaudir. Pero dentro del marketing de red, como la mayoría aún no tenía conocimiento de una cantidad y habían preconceptos, tú decir que cambiaste, las personas van a decir, pero tú no dijiste que era aquel otro negocio en que tú ibas a cambiar de vida, que era esto, que era aquello, que era un negocio así, asado. Entonces nosotros sí vamos a tener que lidiar con todo eso, lidiar con el segundo recomienzo. Entonces, cuando llegamos a Ginodé, nuestra creencia es lo siguiente: la empresa es la correcta. La empresa mostró por X, Y, Z que ella tiene un negocio estructurado, que ella creció, que tiene un portafolio de productos, premiaciones, grandes líderes, hay un gran sistema de entrenamiento. Entonces la empresa ya había probado por A más B que ella había construido y que dependería solo de nosotros. Entonces nosotros entramos en el negocio aún. ¿Será que estamos entrando en el momento correcto? Porque había esa creencia del momento correcto que todo el mundo tiene. Y nosotros pasamos, bueno, no podemos ver hacia el lado, vamos a ver hacia adelante, vamos a hacer con que suceda todo de nuevo. Entonces para nosotros era una obligación alcanzar diamante, tanto que algunas personas ya sabían hacerlo y bueno, alcanzamos el diamante en el primer mes de negocio, doble diamante en el segundo mes, triple diamante en 6 meses y el imperial vino en 1 año y medio de compañía en 1 año y medio. Solo que no fue 1 año y medio, dentro de la industria fueron 4 años y medio y dentro de la vida, en mi caso yo tenía 25 cuando alcanzamos el imperial, entonces fueron 25 años de vida, fueron todas las luchas y las batallas que yo ya había luchado, que ya había vivido, fueron experiencias que hicieron con que yo, Enrique, me preparara para poder llegar de hecho a mi resultado de Imperial Diamante. Ese fue mi proceso. Comenzamos 2020 con aquella creencia de que realmente va a ser el mejor año de nuestra historia, hasta porque yo siempre comienzo todos los meses, todas las semanas, declarando para mí que aquella semana será la mejor, que aquel mes será el mejor, que aquel año será el mejor. Porque si tú crees, es el primer paso. Yo creo que la creencia es el primer paso para alguna cosa suceder. Si tú no crees, aquello tiene 0 posibilidad de suceder. Si tú crees, puede no suceder o puede no suceder en el tiempo que te imaginas, pero en algún momento va a llegar, ¿ok? Solo que no creer ya es prácticamente tú quitar las posibilidades de que alguna cosa buena pueda de hecho suceder, porque toda creencia es verdadera. En verdad, toda creencia es una verdad, pero no toda verdad es verdadera. Entonces comenzamos de esa manera. Toda verdad puede no ser una creencia. Y mira, si tomamos este lapicero, de nuevo el lapicero, y lo soltamos aquí en Brasil, si yo suelto el lapicero, él cae. Si yo voy a Japón y lo suelto, él cae.
Si yo voy a Estados Unidos y lo suelto, él cae. Entonces es una creencia basada en la física, en los conceptos que existen hoy, que es una verdad universal, es una ley universal, ¿cierto? Solté, cae. Solo que yo digo, Sao Paulo es peligroso. O Sao Paulo es la mejor ciudad para vivir. Si yo creo en eso, es una verdad que yo tengo. Pero ella no es una verdad absoluta porque hay personas que no creen que Sao Paulo es la mejor ciudad para vivir, por ejemplo. Y entra importancia de, no sé, tú tienes que entender cuál es tu papel dentro de aquello que tú haces, ¿cierto? Y convertirte en alguien muy bueno en aquello que te genera resultado. Entonces, por ejemplo, dentro del marketing de red existe una estructura que es la famosa cruz del multinivel. Hoy tenemos donde tenemos la empresa, el sistema educativo, tenemos la línea de auspicio que son tus líderes y arriba, y tenemos tú que está dentro de ese proceso. ¿Cuál es el papel de la empresa? La empresa se queda con toda la parte empresarial, con la parte burocrática, con la parte logística, la fabricación, la materia prima, empleados, el pago de bonos, oficina virtual, todo. Entonces la parte tecnológica en sí, el grueso, lo más pesado del negocio está con la empresa. Entonces mi papel es preocuparme con eso como líder. No es mi papel, ni mi función, entonces tengo que gastar cero energías con eso. Mi visión me dice que no tengo que cambiar nada de eso, no hay que gastarla. ¿Cuál es el papel del sistema de entrenamiento? Es informar, es entrenar, es trabajar, la parte inspiracional y motivacional, que es crear los gatillos en el ambiente necesario para la toma de decisión y entrenar a las personas, desarrollar las personas. Ese es el papel del sistema. El papel de la línea de auspicio, es seguridad, confianza. Son las personas de la visión, es aquella persona que transmite el conocimiento aplicado. Entonces existe una información, esa persona ya generó resultados, ya es como si fuera un papá porque tú estás seguro. Entonces yo soy línea de auspicio, yo entiendo mi papel como línea de auspicio, pero yo también entiendo mi papel como Enrique, el consultor dentro de la estructura. ¿Cuál es mi papel aquí? Que es consumir los productos, que es compartir los productos y compartir la oportunidad, que es promover los productos, el sistema y el negocio. Tú acabas de escuchar el audio. El mejor momento es cuando tú tomas la decisión con Enrique Ventura, Imperial Diamante del Gino D Group.